Buenas noches para todos. Esta vez vamos a continuar nuestro módulo de patológico, dando paso a una de las patologías que más frecuentemente afectan a la población que acude por un ultrasonido musculoesquelético. Y bueno, de esa vamos a hablar en la noche de hoy, que corresponde a la artritis reumatoide o reumatoidea, como les guste llamarlo. Acá su fiel servidor, el doctor Manuel Ceballos, médico radiólogo, docente, quien les dará en la noche de hoy la clase correspondiente, avalado por la Clínica Docente de Radiología y por lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entonces, continuamos. Bueno, siempre es importante hablar del concepto al momento de nosotros iniciar cualquier tema. Vamos a comenzar mencionando que la artritis reumatoide no es más que una enfermedad con dos componentes principales, ¿no? El componente inflamatorio y el componente fisiopatológicamente hablando, la autoinmunidad, ¿no? Que el mismo genera. Por lo tanto, se hace crónica y es de etiología desconocida. Todavía no se ha llegado a la afectación del gen específico que produce la artritis reumatoidea. Por lo tanto, todavía no hay una conclusión de que sea genético, aunque es uno de los temas hipotéticos que más suena y bueno, afecta principalmente grandes y pequeñas articulaciones en forma simétrica. Esto es importante siempre considerarlo, que nos permite hacer diagnóstico diferencial con la artrosis en la rigidez, en la sintomatología y sobre todo en la simetría. Entonces, produciendo principalmente, debemos conocer que todo esto que les voy a mencionar ahorita va a llevar a una de las principales deformidades articulares permanentes, es decir, irreversible, con un engrosamiento sinovial, una destrucción del cartílago articular y aparición de erosiones óseas. Entonces, teniendo en cuenta esta triada, vamos a poder manejar mucho mejor la ecografía. Entonces, engrosamiento sinovial, destrucción del cartílago articular y la aparición de erosiones óseas. Aquí les traigo una articulación normal y una patológica, específicamente por artritis reumatoide, para que vean fisiopatológicamente cómo se afecta cada una de estas estructuras. Miren acá cómo se observa la cápsula y miren la membrana. La membrana aquí es una articulación normal, se ve uniforme, es sana, es decir, que está bastante sin alteraciones, mientras que acá podemos observarla hinchada e inflamada. Aparte, miren acá el fluido sinovial, aquí más bien está acompañado de infiltración de células inmunitarias, hay formación de vasos sanguíneos y el cartílago que acá se observa bastante normal, acá pues lo consideramos debilitado. Adicionalmente, toda esta superficie ósea donde está bastante erosionada, ¿no? Afectando lo que es el cartílago hialino y su consecuente destrucción. Aquí podemos observar, sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas, como hay un cartílago bastante deteriorado, bastante lesionado, con sinovial o líquido sinovial circundante, ¿no? Que permite que haya un abombamiento, un engrosamiento de la membrana sinovial. Ahora bien, es importante siempre preguntarle al paciente, o sea, antes de nosotros abordar la ecografía, el paciente con artritis reumatoidea te da muchos datos al momento del interrogatorio, muchas cosas que tienes que saber o que tienes que preguntar. Por ejemplo, cómo es el inicio, si es insidioso con desarrollo lento, si no es solamente una articulación la que le duele, sino son varias, es decir, es de carácter poliarticular, si son las dos articulaciones, tanto la afectada como la contralateral, es decir, es simétrica, y si hay presencia, obviamente, de dolor y edema, que casi siempre está presente. Sobre todo aquellos pacientes que no están controlados, ¿ok? Esto es la articulación, pues, como se observa, saludable y aquí con artritis reumatoide para que vean cómo volvemos y repasamos lo que ya habíamos mencionado, principalmente las erosiones óseas, la destrucción del cartílago, forma parte también el acompañamiento de lo que sería la sinovial, ¿no? Que obviamente va a estar también inflamada. Tenemos varias articulaciones que básicamente las que describe el libro son pues casi todas las articulaciones
que pues presentamos anatómicamente, ninguna se escapa de la artritis reumatoidea. Y miren acá como algunas que les menciono: las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas, muñeca, hombro, codo, rodilla, tobillo, columna. Ok, es importante al examen físico, ya les hablé desde el interrogatorio, ¿no? Pero también al examen físico vamos a poder darnos cuenta del paciente con artritis reumatoidea. Es muy fácil de identificarlo, sobre todo en las manos, ¿no? Porque vamos a observar siempre una inflamación simétrica de las articulaciones y que va a ser siempre persistente. La palpación fundamental de las articulaciones también suele jugar un papel importante en cuanto a la sinovitis versus cambios óseos de artrosis. La misma te puede ayudar también a distinguir. En la palpación también la sinovitis sobre todo hace una articulación esponjosa, osteoartritis, crecimiento articular duro y firme, forma también parte de los diagnósticos asociados a la artritis reumatoidea. También la inflamación en muñecas, codo, rodilla, tobillo y las metatarsofalángicas, dolor en movimientos pasivos, calor en la palpación. O sea, fíjense que aquí este hallazgo es importante. Casi siempre estas articulaciones se acompañan de edema, de dolor y por lo tanto esos signos de tumefacción, ¿ok? Sobre todo en esas articulaciones. Y la limitación, obviamente, que siempre debe presentarse y que va a producir bastantes cambios a nivel de la motricidad de la articulación. Tenemos también manifestaciones extraarticulares, por ejemplo, la artritis reumatoidea es muy común observar los nódulos reumatoideos. También las enfermedades cardiopulmonares, hay que recordar que la artritis reumatoidea, a pesar de que se llame artritis y haga referencia a la articulación, no necesariamente es así, ya es considerada una patología sistémica. Por lo tanto, el ojo también ha sido afectado en la artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, vasculitis reumatoidea, enfermedad neurológica, síndrome de Felty, son algunos de los hallazgos extraarticulares. Entre las indicaciones, ok, ¿por qué el reumatólogo te indicaría o por qué el traumatólogo? ¿Por qué mandaría un ultrasonido? ¿Para qué principalmente? Bueno, es necesario tener en cuenta que la consulta siempre debe estar acompañada del ultrasonido porque lo que nosotros no vemos ni tampoco palpamos, el eco lo puede hacer posible. Por lo tanto, con un transductor lineal, con buenos hallazgos en cuanto a parámetros técnicos, podemos hacer detección de la sinovitis subclínica. ¿Ok? Eso es una de las cosas más importantes. Aparte de eso, demostración de erosiones óseas no detectadas por la rayo X convencional, es decir, que es la ecografía mucho más sensible en estadios precoces para demostrar lo que son las erosiones óseas. También tenemos la evaluación detallada de la patología del tendón. Hay que recordar que la artritis no solamente se limita a la articulación, sino también ya hoy en día se involucran otros tipos de estructuras como lo son los tendones, los ligamentos y hasta los músculos. Guía para realizar aspiración, muchas veces esos cuadros de artritis que se complican de manera séptica, en donde haya que hacer aspiración o donde haya mucho líquido sinovial, hay que realizarlo. O también para infiltración de articulaciones y tejidos blandos en aquellos pacientes con síndromes dolorosos pues bastante acentuados. En la indicación del ultrasonido en artritis reumatoidea, tenemos la evaluación de síndromes regionales dolorosos. Por ejemplo, yo tengo que descartar siempre la artritis reumatoide en pacientes con síndrome de hombro doloroso, esos pacientes que siguen manteniendo dolor a pesar de un tratamiento, siguen fallando a los medicamentos más agresivos. Hay que ya considerar una artritis reumatoide y por eso siempre hay que valorarlo por ultrasonido. El síndrome del túnel del carpo, la rodilla dolorosa, también forma parte de la artritis reumatoidea en el cuadro de descarte de la patología. El monitoreo a corto y largo plazo de la enfermedad y el estudio del cartílago. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que la artritis reumatoidea pues afecta todas las articulaciones. Yo les traje pues diferentes articulaciones para que puedan explorarlas y vean cómo se comporta esta patología a lo largo de cada una de ellas. Entonces, por eso es importante que siempre se realice la exploración de los recesos que ya hemos venido estudiando en el módulo anatomía. Entonces, por ejemplo, en el hombro hay un receso posterior y axilar. Entonces aquí vamos a tener derrame
e hipertrofia sinovial. Hay que tener mucha consideración, por ejemplo, en la articulación glenohumeral, donde pues podemos observar pequeñas cantidades de derrame. El derrame aquí observado pues en esta posición neutra, donde podemos ver en H el húmero, en G la glenoide, y en esta posición neutra podemos observar esta imagen que vemos acá, que inclusive no es completamente anecoico, tiene incluso ecos en su interior, lo que nos puede hablar de que sea un derrame articular o líquido libre periarticular que está ya complicado o complejo. Aquí tenemos en la rotación externa de la articulación del hombro, revelamos mucho mejor esta cuantía de derrame articular y tenemos también en su interior algunas hipertrofias sinoviales. ¿Ok? Esto ya en conjunto nos habla de una sinovitis. La sinovitis ya, cuando ustedes vean la presencia de derrame con hipertrofia sinovial, ya pueden hacer el diagnóstico de sinovitis. En el receso anterior y posterior del codo, aquí fíjense que podemos observar también en la sonda en transversal y el codo en receso anterior con la sonda en longitudinal, muestra esta ligera presencia de una imagen anecoica en la articulación que genera distensión o abombamiento de la cápsula articular, y esto corresponde nada más y nada menos a derrame. Fíjense aquí cómo el derrame es el único hallazgo que se está presentando hasta el momento en cuadros con artritis reumatoidea, por lo tanto no lo podemos subestimar. Aquí en el receso posterior del codo, en la que se observa derrame sinovial comparado con el codo contralateral, que no tiene absolutamente nada. En la articulación del codo, fíjense que este autor, a mí me gustó mucho esta imagen porque este autor no solamente vio al modo B, sino que decidió colocar Power Doppler o Doppler color. Y en esta se mostró que había calcificaciones, tal como aquí vemos esta imagen más hiperecogénica, pero había captación de flujo Doppler que estaba bastante marcado en esta articulación del codo. La captación de Doppler color nos habla de un factor inflamatorio, o sea, enfermedad cartilaginosa inflamatoria hiperémica, pues, que está allí asociado. Y hay un porcentaje importante de tomar en consideración para saber cuánto afecta en la articulación. Tenemos también, esto ya podemos observar en una articulación, esto ya en muñeca y mano, ¿ok? Para que estén mejor ubicados, donde podemos observar la articulación, en este caso la radiocubital, y miren aquí cómo se observa sin compresión y con compresión. Entonces aquí podemos saber que hay un derrame porque con la compresión desapareció, pero sin compresión se hace manifiesto. Entonces, esta imagen intraarticular, anormal, hipoecoica, no desplazable y poco compresible se observa muy frecuentemente en cuadros de derrame. Ok, en la mano, el receso dorsal y palmar, sobre todo se los había ya mencionado anteriormente, las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales demuestran también cambios importantes en orden de frecuencia estadística de los pacientes con artritis reumatoidea, y lo más importante es ver acá sinovitis, ¿no? Esta es la articulación metacarpofalángica, esto es un corte longitudinal y se observa pues presencia de un pano fibroso, es decir, de una hipertrofia de la sinovial y conjuntamente con líquidos circundantes, lo que nos habló principalmente de una hipertrofia sinovial. Aquí también tenemos hipertrofia sinovial con Doppler, Power Doppler, disculpe, donde en la primera articulación metacarpofalángica y es grado 1. ¿Por qué? Porque se observa menos de 3 focos. Cuando se observa menos de 3 focos de captación flujo a la señal Doppler color, se considera grado 1. ¿Ok? Eso es una escala semi-cuantitativa, ¿ok? Semi porque no del todo, eso se puede modificar con cambios en el PRF, cambios en la ganancia. Entonces, todo eso también es operador dependiente, por eso suele ser semi. Y es cuantitativo porque el Doppler color pues nos ayuda muchísimo y es una escala pues bastante precisa desde el punto de vista de la valoración de la neovascularización. Aquí tenemos en la sinovitis interfalángica proximal y miren aquí cómo hay mucho más de 3 focos, hablándonos pues de mayor grado, sobre todo más de grado 1 en lo que sería la escala del Doppler color. Aquí en muñeca y mano podemos observar cómo esto sobre todo es en la cara palmar del cuarto dedo, se observa un aumento del espesor de la sinovial, miren acá. Esto nos habla por debajo del tendón flexor correspondiente de un aumento de la vascularización al Power Doppler. Miren aquí cómo las partes blandas, inclusive este tendón por acá, se puede observar bastante
hiperémica. Aquí seguimos en muñeca y mano. Fíjense que no hemos saltado para ningún lado. Observamos en esta imagen lo que sería principalmente una interrupción central del patrón fibrilar. Miren aquí, este es un patrón fibrilar intrasustancia. Normalmente cuando observamos un tendón, el tendón no debería tener cambios heterogéneos. Por eso es que la anisotropía hay que reconocerla para que no nos pueda dar falsos positivos. En este caso podemos observar que este tendón, en este corte, que es transversal, no debería verse con este halo, ¿ok? Hipoecoico, no debería estar distendida la vaina que lo rodea, ni tampoco deberían observarse estos cambios de congenicidad bastante evidentes a nivel de la porción central, ¿ok? Entonces, en este caso se denominó una erosión tendínea, o también denominada erosión intratendinosa. Entonces, eso vendría siendo este corte. Aquí observamos con el Doppler color, con como todo lo que sería la vaina tenosinovial mostró pues un aumento de la captación. Esto nos habla principalmente de la zona de la vaina tenosinovial, como hay un proceso inflamatorio bastante acentuado. En muñeca y mano, pues en la articulación metacarpofalágica también podemos observar, miren cómo aquí se ve normal y miren aquí cómo en la ecografía con la artritis reumatoidea se ve bastante líquido con engrosamiento sinovial en su interior. Seguramente se preguntarán, doctor, ¿cuándo vamos a hablar de las irregularidades, es decir, de las erosiones óseas? Sí, las erosiones óseas también están presentes, inclusive como hay también destrucción del cartílago, es muy frecuente que nosotros veamos en esos pacientes una disminución de los espacios articulares. Por eso debemos también compararlos con los lados contralaterales, que a veces suele ser un poquito complicado lograr un diagnóstico porque la artritis reumatoidea es simétrica. Entonces, en ese caso, debemos saber la cuantificación de los espacios articulares que bueno, ya después iremos hablando con calma sobre cada uno de ellos. Entonces, el material intraarticular anormal, hipoecoico, anecoico, todo mientras sea desplazable, mientras sea compresible, nos habla de derrame articular. Aquí podemos observar lo que ya acabo de mencionar, que son las erosiones óseas, sobre todo las irregularidades, ¿ok? Que podemos observar y podemos ver que hay una superficie ósea que es visible en dos planos perpendiculares y es mayor en el segundo y tercer metacarpofalange. ¿Ok? Entonces miren aquí con el Doppler positivo. Aquí podemos ver la tenosinovitis, que no es más que el tendón extensor cubital del carpo con engrosamiento sinovial y aparte líquido, ¿ok? Y acá podemos observar también los tendones flexores de los dedos, donde el Doppler es positivo con una vascularización bastante acentuadita, sobre todo hacia este aspecto. El tejido hipoanecoico con o sin líquido dentro de la vaina tendinosa. Tenemos también fíjense que aquí estoy haciendo bastante énfasis en lo que es la vascularización al Power Doppler, ya que el aumento de la misma vascularización o de la neovascularización sinovial nos habla también de actividad inflamatoria articular. Y esto es un punto importantísimo para el reumatólogo y el traumatólogo. En el corte longitudinal, miren acá, esto ya estaríamos en cadera derecha, tu niño menor de un año, donde fíjense que con un año comienza a presentar lo que es esta imagen que vemos acá, anecoica, que es uniforme, que es desplazable, que es compresible y que correspondió al líquido articular, ¿ok? En el cartílago también hay zonas, miren estas zonas que vemos acá, se presentan de contorno regular, ¿ok? Entonces, también son zonas visibles que es importante evaluar. En la cadera también podemos observar la ecografía, por ejemplo, esto es una cadera derecha, donde muestra un importante engrosamiento de la sinovial conjuntamente con derrame articular. Miren acá cómo se aprecia bastante bien, sobre todo en un corte longitudinal y un corte transversal. La rodilla no se escapa de la patología por artritis reumatoidea y siempre hay que estudiar los recesos parapatelares, suprapatelares
infrapatelares. ¿Por qué? Porque ahí es donde se acumula muchas veces el derrame sinovial. Entonces es importante siempre colocar Doppler color para que demuestre no solamente la hipertrofia sinovial, sino también si hay componente o actividad inflamatoria. Cortes básicos del ultrasonido en artritis reumatoidea, estos se los traigo, pues son bastantes. Realmente se los traigo a modo de conservación para que lo tengan, para que lo revisen, para que lo guarden. ¿Ok? En los tobillos, miren acá, todas las articulaciones, y en el pie, todos los recesos que yo siempre debo valorar. Ok, esto es una exploración de todos los cortes básicos. Esto es sugerido por el grupo de Filippucci, pues uno de los autores que más ha estudiado este tipo de entidades y hay que valorar todos estos cortes, sobre todo en estos espacios particulares. Entonces, si me pregunta, doctor, ¿cómo hacemos si la artritis reumatoidea afecta a todas las articulaciones? Bueno, aquí tienen unos cortes recomendados, no son todos los que deben realizar para que se vayan directamente a estas estructuras y puedan dar el diagnóstico preciso. El hallazgo fundamental de artritis reumatoidea, las principales características patológicas detectadas están relacionadas con inflamación del tejido sinovial y daño articular. Eso es lo más importante. Y las definiciones del derrame sinovial e hipertrofia sinovial fueron descritas por el OMERAC. Esto es una asociación de reumatólogos que han hecho investigaciones, que han trabajado duro para poder, digamos, a través de esos hallazgos clínicos y hallazgos, sobre todo a la ecografía, que nos ha permitido de alguna u otra forma poder crear pues todas estas guías prácticas y estos protocolos que se utilizan frecuentemente en ecografía. Entonces es necesario siempre tener en cuenta esto. Esos son en las primeras conferencias que se realizaron, pudieron observar sobre todo en reumatología esto, ¿ok? Entonces ellos lo que se encargan principalmente de estandarizar la evaluación al ultrasonido de las diferentes patologías en reumatología. Eso es para los que preguntan o tengan alguna curiosidad sobre estas siglas que aquí le coloco. Entonces, en el derrame sinovial hay que entonces definirlo, ya lo hemos visto, pero vamos a definirlo siempre con un material, ¿no? Que es intraarticular y que puede ser anecoico, pero también hipoecoico. Eso va a depender de la hipocogenicidad, primero de la cronicidad, de la complejidad, del antecedente que tenga el paciente. Se puede comprimir y desplazar, eso ya se los había dicho, dentro de un receso sinovial. A diferencia de una bursa, la bursa por lo general no se desplaza. Puede comprimir, pero no se debería desplazar porque está, digamos, limitada a una estructura fija. Entonces, ecografía de cadera muestra esto es un derrame articular derecho con, miren esto, todo esto es un despegamiento de 7 milímetros de la cápsula articular. Con planos musculares todos están conservados, pero sobre todo la cápsula articular es la que se ve aquí en este caso alterada, ¿ok? Es un tejido, cuando hablamos de hipertrofia sinovial, es un tejido ecogénico intraarticular que no se comprime. Es decir, yo por mucho que le coloque el transductor, pues no va a haber de alguna u otra manera compresión de esas estructuras sinoviales, ¿ok? La señal Doppler, Doppler de poder puede estar presente en la hipertrofia sinovial. Entonces, miren aquí, señalado con el asterisco, la presencia de un derrame separado que hace un despegamiento de capas de la cápsula y esto genera también a su vez otra estructura por acá, mucho más hiperecogénica, que no es más que la hipertrofia sinovial. En las erosiones óseas se define también como una interrupción de la superficie ósea visible en dos planos. ¿Ok? Su tamaño se estima midiendo el diámetro más grande entre los bordes libres del cráter. Yo por lo general, al ver una erosión ósea, trato de siempre medir, ¿ok? Siempre el más grande, porque erosiones óseas van a haber muchísimas, ¿no? Entonces, en ese caso, yo busco la que sea más significativa. Aquí, por ejemplo, miren, esto hablamos de la cabeza del metacarpiano, esto es un corte transversal, disculpen, y este es longitudinal, y miren aquí cómo se puede observar estas erosiones metacarpianas en este corte transversal. Entonces yo me diría la que está más grande y esa va a ser de gran importancia fundamental para yo reportársela en el informe al especialista. Las características sonográficas del tejido sinovial, llenando la erosión ósea, son importantes para distinguir entre una erosión caliente o fría, ¿ok? Y la erosión caliente muestra un tejido sinovial hipoecoico hiperperfundido dentro de las cavidades erosionadas y exhibe señal de Doppler color. Entonces,
yo más o menos lo que hago, sobre todo en los pacientes con manejos de tejidos con hipertrofia sinovial, y el reumatólogo me quiera sugerir o me quiera indicar si la erosión es caliente o fría, lo hago sencillamente con el Doppler color, ya que si yo le coloco Doppler color y capta, ya yo le doy de una vez el apodo o el apellido de que es una erosión caliente. A diferencia, ¿por qué? Porque está hiperperfundido, a diferencia de las erosiones óseas que son frías. En ese caso no hay captación de flujo a la señal Doppler color. Entonces, por ejemplo, esto es un codo con artritis y hay pues bastante erosiones óseas. Fíjense aquí cómo se observan como irregularidades de la cortical y disminución del espacio articular. Obviamente porque hay una destrucción del cartílago hialino. Es importante también considerar que no todos los tendones tienen vaina, pero los que tienen la vaina y la engrosen, la vaina tendinosa, puede aparecer esta entidad que aquí observamos, que es la tenosinovitis, que no es más que la vaina que recubre el tendón, puede estar con o sin líquido, pero puede estar engrosado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, al estar engrosado ya se hace el diagnóstico. Puede mostrar señal Doppler de poder, pero también un tendón puede romperse en forma parcial o completa y aparecer como una alteración en las continuidades de las fibras del tendón visible en dos planos perpendiculares a la dirección del tendón. ¿Con qué se come esto? Que en este caso debo observar todas las fibras, tanto las superficiales como las profundas, en todos los planos, no solamente en el plano transversal, no solamente en el plano longitudinal, sino en los dos para poder apreciar en toda su integridad al tendón. Así solamente puedo ver si hubo o no hubo alguna rotura asociada. Esto es una tenosinovitis, esto es el tendón del bíceps braquial y miren aquí cómo se observa con bastante líquido circundante en la vaina que lo rodea, y ese aumento de líquido en la vaina sinovial permite que el tendón que esté dentro esté pues también enfermo, esté afectado y se ve mucho más heterogéneo, incluso sus bordes son irregulares, mal definidos. Entonces aquí se puede hacer el diagnóstico de una tenosinovitis. La tenosinovitis se considera exudativa cuando se observa una imagen anecoica, homogénea del contenido de la vaina sinovial. Puede haber imágenes mixtas y se puede detectar además disminución focal o difusa del cartílago articular. Todo esto es algo asociado. Yo por lo general trato de no colocar el término exudativa o trasudado en mi diagnóstico, con solamente colocar tenosinovitis es lo que le interesa al traumatólogo saber, pero de todas maneras lo pueden hacer si la imagen es anecoica completamente, es homogénea, pueden decir que es exudativa. ¿Ok? Pero si ya es hipoecoica, es heterogénea, ya entonces sería trasudado. En ese caso, miren cómo se observa la ecografía en corte transversal, esto es muñeca, y aquí se muestra, sobre todo en el tendón aductor largo y el extensor corto, una presencia de líquido entre ellos, ¿no? Entonces, en ese caso, se demuestra que hay una tenosinovitis. Bueno, muchachos, hemos terminado ya. Fíjense que la clase de hoy pues, fue bastante puntual, bastante específica. Espero hayan aprendido algo de artritis reumatoide. Importante siempre tengan en cuenta la semiología, interroguen, hagan el examen físico para que cuando vayan a colocar el traductor, pues se les haga mucho más fácil detectar algún tipo de patología. Bueno, hemos terminado y nos estamos viendo. Saludos para todos.